Entré en la cena romántica de mi novio y su amante. Y cuando me vieron, sucedió lo impensable. Una mujer entra al restaurante con paso seguro. No tiene reserva. No avisó que vendría. Solo quiere confirmar algo que lleva días doliéndole en el pecho. Y ahí está él, su novio, de rodillas, sosteniendo un anillo, frente a otra mujer. Los ojos se cruzan. El mundo se detiene. Y entonces, sucede lo impensable. Pero lo que nadie sabe es que esa noche no marca su fin. Marca su renacer. ¿Qué harías si presenciaras tu propia traición, sin previo aviso? ¿Hasta dónde puede llegar una mujer que ya no tiene nada que perder? Quédate con nosotros hasta el final. Esta historia no solo duele, transforma. Y cuéntanos en los comentarios, desde donde nos estás viendo. Lucía nunca fue impulsiva, y eso todos lo sabían. Ella prefería la lógica, la estrategia, la línea recta de lo predecible. Pero esa noche, algo le palpitaba en el pecho como una advertencia muda. Esteban había dicho que estaría en una cena de negocios, nada fuera de lo común. Sin embargo, la forma en que evitó mirarla a los ojos al despedirse, el beso frío, las manos inquietas, todo parecía tener otro peso. Lucía no se lo dijo a nadie, ni siquiera a su madre, esa mujer que sabía leer el alma con solo un suspiro. Se puso un vestido negro que caía sobre su cuerpo como una promesa no cumplida y se perfumó como si fuera a despedirse de una parte de sí misma. A mitad de camino, pensó en volver, pero ya era tarde. No se trataba de celos ni inseguridad, era intuición. Y las mujeres, cuando escuchan su instinto, ya no hay vuelta atrás. El restaurante brillaba como una joya en medio del ruido de la ciudad. Al entrar, Lucía sintió que el aire estaba más denso de lo habitual. Pidió mesa para uno, aunque sabía que no iba a sentarse. La voz del maitre era amable, pero distante, como si percibiera que aquella visita no sería una más. Caminó con paso firme, sus tacones resonaban con elegancia, y sus ojos escaneaban el lugar buscando la figura conocida de Esteban. Y entonces lo vio. No hubo relámpagos, ni música dramática de fondo, pero su mundo se partió en dos sin necesidad de adornos. Allí estaba Esteban, arrodillado frente a Valeria, su mejor amiga, con una caja de anillo abierta entre las manos. El gesto congelado, la sonrisa falsa en la cara de ella, el temblor en la de él, una escena que jamás pensó que le tocaría presenciar. La traición, cuando es doble, no duele el doble, duele distinto. Valeria era como una hermana para Lucía. Se conocían desde los 15 años, compartieron lágrimas, fiestas, secretos y sueños. Se cuidaban la una a la otra como se cuidan las raíces de un árbol viejo. Y ahora, Valeria miraba hacia abajo, incapaz de sostener la mirada. Esteban, en cambio, levantó la cabeza como un niño sorprendido en una mentira. Su voz fue apenas un murmullo. Lucía, yo te puedo explicar. Ella no dijo nada. Ninguna palabra podía competir con la decepción. Ningún sonido podía llenar el vacío. Dio media vuelta con una dignidad que desbordaba todo intento de drama, y salió del restaurante con la cabeza alta, aunque el corazón le cayera a pedazos en el suelo. Mientras caminaba por la calle, los autos pasaban como si el mundo siguiera igual. Y eso fue lo que más le dolió, que su mundo se hubiera hecho trizas, pero que nadie lo notara. Al llegar a su coche, no lloró, no gritó, solo respiró hondo. Tomó su celular y grabó un audio para sí misma, con la voz firme, como si fuera una promesa sellada en fuego. Nunca más seré la misma. Esa frase no era rabia, era revelación. El punto exacto donde una mujer deja de esperar explicaciones y empieza a buscar respuestas en su interior. Aquel momento marcó el inicio de un viaje superador, no solo por lo que perdió, sino por lo que estaba a punto de descubrir. Porque no hay nada más emocionante que ver cómo una mujer se levanta, después de que intentaron enterrarla. Volvió a casa en silencio. No encendió luces. Se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y miró fijamente una foto en la repisa. Era de los tres, ella, Esteban y Valeria en su último viaje juntos. Qué irónico, pensó. La imagen mostraba sonrisas sinceras, manos entrelazadas, y ahora todo eso parecía un teatro. Fui la única que no conocía el guión, murmuró. Pasaron las horas y no durmió. Sentía que la cama compartida ya no era suya, que su almohada estaba contaminada de mentiras. Tomó una manta, se echó en el sofá y por fin dejó caer una lágrima. Una sola, como si su cuerpo entendiera que no valía la pena desperdiciar más.
A la mañana siguiente, el celular estallaba en notificaciones. Llamadas perdidas de Esteban, mensajes de Valeria que decían: no es lo que parece, necesitamos hablar, por favor, entiéndeme. Lucía ni siquiera abrió las conversaciones. Tenía claro que no quería explicaciones mediocres disfrazadas de excusas. Su silencio era su poder, y no iba a regalarlo. En lugar de eso, hizo café, se duchó largo, y por primera vez en mucho tiempo, se miró al espejo con otros ojos. Había algo nuevo en su mirada. No se trataba solo de dolor, era determinación. Esa clase de fuerza que solo nace después de una traición devastadora. Recorrió la casa y empezó a guardar las cosas de Esteban en cajas. No con rabia, sino con serenidad quirúrgica. Cada objeto iba siendo removido como si limpiara una herida. No se detuvo ni cuando encontró la pulsera que él le regaló en su cumpleaños, ni cuando descubrió un vestido que nunca llegó a usar porque Esteban no era fan del color verde. Ahora, el verde le parecía hermoso. El proceso fue superador, casi terapéutico. Más que borrar, era un acto de afirmación. Este espacio ahora es mío, murmuró al cerrar la última caja. Era una mujer herida, sí, pero no rota. Y eso lo cambiaba todo. Encendió el portátil y abrió una carpeta con ojeras digitales. Proyecto Alma, su sueño arquitectónico más personal, el que había puesto en pausa para ayudar a Esteban a levantar la empresa. Comenzó a reorganizar los planos, a hacer llamadas, a agendar reuniones. Sus dedos volaban sobre el teclado con una energía renovada. Porque a veces, lo emocionante no es comenzar de cero, sino descubrir que ese cero es, en realidad, una puerta. Una que ella misma podía abrir sin pedir permiso. Lo que Esteban le robó en confianza, ella lo recuperaría en coraje. Y esta vez, nadie más tomaría decisiones por ella. Las horas pasaban y la rabia se transformaba en impulso. Lucía buscó viejos contactos, repasó ideas que alguna vez creyó imposibles y comenzó a trazar una hoja de ruta para su nueva vida. No sabía aún cómo lo haría, pero tenía claro que lo haría. En medio de ese torbellino, una frase le vino a la mente como un mantra: la mejor venganza es vivir bien. Aunque aún no lo sabía, esa convicción la llevaría mucho más lejos de lo que imaginaba. No se trataba solo de dejar atrás una relación, sino de transformar una herida en plataforma. Al anochecer, revisó sus finanzas. Notó que seguía siendo socia legal en la empresa de Esteban. Era una firma conjunta, algo que él insistió mantener por seguridad jurídica. Ahora, esas palabras le sabían a veneno. Pero lejos de reaccionar, guardó ese detalle en su memoria como quien prepara un movimiento estratégico. Cada traición tiene su precio, y Lucía no tenía prisa. El dolor agudo había dado paso a una calma peligrosa. Esa que precede a las grandes tormentas. Esa que anuncia que una mujer está por hacer historia. Afuera llovía. La ciudad parecía lavarse los pecados, pero dentro de ella la furia seguía intacta. No la furia del escándalo ni del arrebato, sino la que nace del orgullo ultrajado. Lucía sabía que no podía borrar lo ocurrido, pero podía reescribir su historia. Aún no tenía un plan del todo claro, pero su instinto le decía que no estaba sola, que la vida, en su extraño equilibrio, le daría las piezas necesarias para reconstruirse. Y cuando lo hiciera, no habría más nosotros, solo yo. El yo que merecía el mundo. Y así, sin más, se levantó del sofá, se recogió el cabello y susurró al viento: esto apenas comienza. Lucía desapareció del mapa. No encendió el celular, no contestó mensajes, no abrió correos. Tomó el primer autobús hacia el pueblo donde vivía su madre, rodeado de naranjos y calles de tierra apacible. No dijo nada al llegar. Solo abrazó a la mujer que le dio la vida y se refugió en la habitación que había dejado atrás años atrás. Las paredes seguían cubiertas con dibujos y planos de su adolescencia, como si su sueño de ser arquitecta estuviera intacto ahí, esperándola. Fue en ese lugar donde lloró sin medir el tiempo. Lágrimas densas, silenciosas, sin escándalo, como llora una mujer que no tiene a quien explicarle su dolor. Su madre, sabia como los años, no preguntó. Solo le dejó una bandeja con sopa y pan tibio sobre la mesita de noche, como cuando tenía fiebre de niña. Esa noche, Lucía no durmió. Se quedó mirando el techo, intentando entender en qué momento todo se rompió. Pasaron 3 días en los que el tiempo se volvió un charco estancado. Se bañaba, comía poco, y salía solo a caminar entre los árboles. Las hojas caídas crujían bajo sus pasos como si también protestaran.
Una tarde, mientras podaba rosales con su madre, soltó la primera frase: Valeria y Esteban, juntos. Fue apenas un susurro, pero suficiente para desatar un abrazo apretado, de esos que sostienen el alma. Su madre no respondió con odio, sino con una verdad que dolía aún más. A veces, el veneno viene en frascos que conoces demasiado bien. Lucía asintió con los ojos cerrados. El problema no era solo la traición amorosa, sino la traición de una hermana elegida. Un golpe doble que le fracturaba el centro. No sabía cómo, pero debía volver a ser ella. Tal vez no la misma, pero una versión más fuerte, más clara. Una versión superadora. A la mañana siguiente, ordenó sus cosas en silencio. No lo comentó, no lo explicó, solo lo hizo. Era tiempo de volver. Volver no porque lo quisiera, sino porque lo necesitaba. Había cosas que resolver, pasos que cerrar, heridas que limpiar de raíz. Antes de irse, entró en el antiguo galpón del fondo de la casa. Allí, entre polvo y cajas, encontró una vieja maqueta de su primer proyecto universitario, un centro comunitario para mujeres. Era fea, torpe, mal pintada, pero poderosa. La tomó entre sus manos como si sujetara el recuerdo de una versión de sí misma que aún creía en todo. Fue entonces cuando decidió: no iba a dejar que esa versión muriera. Iba a resucitarla. No por Esteban, no por Valeria, por ella. Ya en la ciudad, el aire parecía distinto. Más sucio, más rápido, más ruidoso. Al entrar a su departamento, sintió el golpe de los recuerdos. Los cuadros que eligieron juntos, el sofá donde discutían de arquitectura, las copas de vino aún limpias sobre la barra. Cada objeto gritaba una historia. Pero Lucía, firme como una montaña, se quitó los zapatos, prendió una vela y se sentó a observarlo todo. No como quien añora, sino como quien va a limpiar. Empezó por las fotos. Las arrancó una por una, con calma. Algunas las rompió, otras las guardó en una caja sin nombre. Luego vinieron las camisas, los perfumes, los libros. Cada pieza que pertenecía a Esteban fue cayendo en la caja del olvido. Sin llanto, sin pausa, como una cirugía emocional. Lo más difícil fue abrir el cajón de los documentos. Entre contratos, facturas y papeles compartidos, encontró lo que no había olvidado pero tampoco quería enfrentar: el contrato de la empresa. Esa sociedad que compartía con Esteban, con firma conjunta y derechos legales mutuos. El corazón le dio un vuelco, no por amor, sino por indignación. ¿Cuánto más se había entregado sin darse cuenta? ¿Cuántas veces él usó su nombre, su prestigio, su trabajo, para levantar algo que ahora disfrutaba con otra? La traición era más profunda que un beso furtivo o una mentira. Era estructural. Lucía sintió un escalofrío. Ahí estaba la herida verdadera. Y también, quizás, la llave de su revancha. Esa noche fue distinta. En lugar de dormir, se sentó frente a la ventana. Tenía el contrato sobre la mesa y una copa de vino tinto entre las manos. Lo leyó palabra por palabra, recordando cada cláusula, cada momento en que la convenció de confiar. De repente, la traición ya no era solo una cuestión del corazón, sino de identidad profesional. Y eso dolía más, porque a los sentimientos se les puede llorar, pero al prestigio, no. El prestigio se construye con años, y se destruye con una firma. Lucía decidió no moverse por venganza, sino por dignidad. No quería destruirlo por rencor, sino reconstruirse a sí misma. Y para eso, debía liberarse de cada hilo que la atara. A la mañana siguiente, sin maquillaje y con el rostro firme, tomó el celular y marcó un número que no usaba hacía meses, el de su abogada de confianza. «Necesito una consulta urgente», dijo con voz seca. No explicó mucho, solo envió una foto del contrato. En menos de 2 horas, recibió la respuesta: «Lucía, podemos anular tu participación, pero será un proceso delicado. ¿Estás segura de lo que vas a hacer?». Ella no dudó. «Lo estoy. Y quiero que comience ya». Colgó y se quedó mirando su reflejo en la pantalla apagada. Había vuelto. Tal vez no más fuerte, pero sí más despierta. Lo emocionante del momento no era la rabia, era la claridad. Con el corazón aún en llamas, se permitió una pausa. Preparó un té, se sentó frente a su laptop y abrió una carpeta olvidada. Ideas pendientes. Allí estaban los proyectos que había aplazado por acompañar a Esteban. Centros urbanos, jardines verticales, escuelas rurales, arquitectura con propósito. Cada archivo era una semilla.
Esa noche, trabajó hasta que el sol empezó a colarse por las cortinas. Cada clic era una promesa. Cada plano, una forma de gritarle al mundo: no estoy acabada. Estoy comenzando. Y lo estaba. El proceso era largo, duro, pero absolutamente superador. Ya no era una víctima. Era una mujer tomando las riendas, con cicatrices, pero de pie. Los días siguientes fueron un ritual. Limpieza, café fuerte, trabajo intenso y silencio. No se permitió debilidad, pero tampoco se negó la emoción. Lloraba a veces, sí, sobre todo cuando encontraba un mensaje viejo o un olor perdido entre las sábanas. Pero cada lágrima era una gota menos de dolor y un paso más hacia la libertad. Había algo emocionante en ver cómo las piezas volvían a encajar, lentamente, como si su alma fuera un rompecabezas armándose desde otro lugar. Lucía no quería volver a ser la de antes. Quería ser mejor, y estaba dispuesta a pagarlo con paciencia y determinación. Un viernes por la tarde, mientras paseaba por el parque, vio a una mujer entrenando en una zona al aire libre. Corría con fuerza, respiraba con potencia, se movía como si el mundo no pudiera alcanzarla. Lucía la observó con admiración. Al día siguiente, se inscribió en una academia cercana. No para cambiar su cuerpo, no por estética, sino porque sentía que su energía necesitaba canalizarse. Empezar a sudar lo que no podía decir. Y así fue como la arquitectura emocional de su nueva vida comenzó a moldearse. Desde el dolor, pero también desde la elección consciente. Porque elegir seguir, después de una traición, es un acto valiente. Y ella estaba decidida a cruzar ese umbral. Volver a la ciudad no fue un acto valiente, fue una necesidad callada. Lucía no sentía que regresara como una heroína, sino como una sobreviviente. El paisaje urbano, con su caos de bocinas y humo, le pareció más ajeno que nunca. Bajó del autobús sin avisar a nadie, con una sola maleta y el rostro sin maquillaje. Entró en su apartamento como quien visita una casa que ya no le pertenece. Cada objeto parecía mirarla con una pregunta: ¿estás lista? No respondió. Se limitó a dejar la maleta en el suelo y abrir las ventanas. El aire fresco se coló entre las cortinas y con él, la primera bocanada de libertad real que había sentido en semanas. No era un regreso triunfal, pero sí el primer paso hacia lo que sería un viaje verdaderamente superador. Lucía decidió no avisar a sus conocidos que había vuelto. No por miedo, sino por estrategia. No quería enfrentar compasión y preguntas. Quería paz. Reinstaló su computadora, conectó sus archivos y comenzó a organizar trabajos como freelance. Planos, diseños, presupuestos, tareas que conocía de memoria, pero que ahora sentía diferentes. Como si el hecho de hacerlas por sí misma, sin depender de nadie, les diera un nuevo sentido. Su agenda se llenó rápidamente, no por casualidad, sino porque el talento no necesita publicidad cuando es genuino. Era emocionante ver cómo, incluso en medio del caos emocional, podía sostenerse sola. No le sobraba nada, pero tampoco le faltaba lo esencial: coraje. Una tarde, mientras tomaba un café sin azúcar, su nuevo hábito, sintió que debía moverse más allá del trabajo. Algo en su cuerpo le pedía acción. Miró su reflejo y lo vio apagado. No triste, pero sí desconectado. Recordó a la mujer que había visto correr en el parque. Esa fuerza, ese impulso, esa presencia. Y sin pensarlo demasiado, buscó en su navegador gimnasios cerca de mí. Eligió el primero sin mirar precios ni reseñas. Lo importante no era el lugar, era el movimiento. Era recuperar ese cuerpo que había sido refugio del dolor, pero también podía ser herramienta de liberación. Un cuerpo dolido, sí, pero capaz de transformarse. El primer día de gimnasio fue incómodo. Ropa deportiva prestada, cabello atado a las prisas, auriculares que no funcionaban. Se sentía fuera de lugar, pero no retrocedió. Se anotó en una rutina básica y empezó a moverse como podía. Mientras caminaba en la cinta, con música bajita en los oídos, alguien se acercó a la máquina de al lado. Lo reconoció antes de mirarlo. Esa voz grave, serena, que siempre le pareció distinta. Marco, el hermano menor de Esteban. Más alto, más maduro de lo que recordaba. Ella se tensó. Él, sorprendido, sonrió con una mezcla de sorpresa y pudor. Lucía, no esperaba verte aquí. Su tono no era incómodo, era auténtico. Y eso la desarmó. Hola, Marco, dijo ella con una sonrisa tímida. Yo tampoco esperaba esto.
Te ves bien. Diferente. Supongo que algunas cosas cambian. Otras se revelan, respondió él, mirándola con honestidad. Hablar con Marco fue como cruzar un puente hacia un pasado que no dolía. Recordó las pocas veces que habían compartido cenas familiares, lo distinto que él siempre había sido. Más reservado, menos encantador, pero más real. No mencionaron a Esteban, ni a Valeria. Era como si los dos supieran que nombrarlos sería volver a una sombra que ninguno quería. Marco le contó que entrenaba allí desde hacía 2 años, que trabajaba como ingeniero civil independiente y que había cortado contacto con su hermano hacía un buen tiempo. No quiso entrar en detalles, y Lucía respetó eso. Había algo tranquilizador en esa conversación sin pretensiones. Un espacio seguro. Durante las semanas siguientes, se cruzaron varias veces en el gimnasio. Al principio, con saludos cordiales. Después, con cafés después de entrenar. Y finalmente, con conversaciones que duraban más que las series de ejercicios. Lucía no sabía si era atracción o simplemente alivio de encontrar a alguien con quien hablar sin máscaras. Pero sí sabía que se sentía ligera con él. Marco no le pedía nada, no la analizaba, no intentaba rescatarla. Solo estaba ahí, con su presencia sólida y sus silencios respetuosos. Era emocionante descubrir que aún podía confiar, aunque fuera de a poco, en alguien. En alguien que, irónicamente, venía del mismo lugar que la destruyó. Un día, mientras caminaban juntos por la acera, Marco le dijo, «No sé si te incomoda verme, siendo quien soy». Lucía se detuvo, lo miró con ternura y respondió, «Tú no eres él. No llevas su nombre en tus actos». Y lo dijo con total convicción. Era verdad. Marco representaba todo lo contrario a Esteban. Mientras uno jugaba con las apariencias, el otro prefería callar y escuchar. Esa diferencia fue lo que más la tocó. Porque después de una traición como la que vivió, lo más difícil no era perdonar, era volver a creer. Y de a poco, sin prisas, Marco estaba haciéndola creer otra vez. En la bondad, en la compañía sincera, en lo superador que es encontrar luz donde esperabas oscuridad. Mientras tanto, el cuerpo de Lucía empezaba a cambiar. Más que tonificarse, se habitaba. Se sentía más dueña de sus movimientos, más consciente de su fuerza. Cada repetición, cada gota de sudor, era una pequeña victoria. El dolor físico reemplazaba al emocional. Las madrugadas de insomnio fueron cediendo a las noches de sueño profundo. El gimnasio se volvió su templo personal, el lugar donde se reconstruía en silencio. Allí no importaba el pasado, ni los nombres, ni los recuerdos. Solo importaba ella, su ritmo, su evolución. Era un proceso profundamente emocionante, no por los resultados visibles, sino por lo que callaba, la conquista interna. Una mañana, luego de una clase de estiramiento, Marco se le acercó con 2 cafés en la mano. «¿Te puedo invitar a desayunar?», preguntó con esa voz suave que nunca presionaba. Lucía dudó por un segundo, pero su sonrisa lo dijo todo. Se sentaron en una terraza cercana, bajo el sol tenue de otoño. Hablaron de arquitectura, de música, de libros. De todo, menos de lo que dolía. Y eso, justamente, fue lo que más sanó. Al despedirse, Marco le envió un mensaje. «Si alguna vez necesitas hablar, de verdad, aquí estoy». Ella no respondió de inmediato. Solo guardó el mensaje y sonrió. Porque a veces, saber que alguien está ahí, sin exigir nada, es todo lo que uno necesita. Lucía volvió a su departamento con el corazón tibio. No era amor lo que sentía aún. Era paz. Una paz que no recordaba haber sentido desde hacía mucho tiempo. Entró. Se quitó los zapatos y se sirvió una copa de vino. Se sentó frente a la computadora, abrió uno de sus proyectos y pensó, «Estoy volviendo a mí, sin darme cuenta». Y eso la emocionó más que cualquier otro logro reciente. Tal vez no estaba lista para empezar de nuevo con alguien, pero sí para empezar de nuevo con ella misma. Y en ese camino, si Marco seguía caminando a su lado, lo dejaría. Paso a paso, sin presión, sin promesas, solo presencia. Lucía ya no iba al gimnasio como una visitante tímida. Ahora entraba con la frente en alto, auriculares bien puestos y una determinación que se podía oler desde la puerta. Era su ritual diario, levantar el cuerpo para levantar el alma. El sudor se convirtió en una especie de redención silenciosa. Cada serie de abdominales era una bofetada simbólica a todo lo que le arrebataron. Sentía que, por primera vez, estaba usando su cuerpo para sí misma,
no para encajar en la idea de belleza de nadie. No entrenaba para vengarse, sino para reconstruirse. Los entrenadores ya la saludaban con respeto. Ella no hablaba mucho, pero su constancia era inspiradora. Nadie sabía su historia, pero todos sentían que había fuego en sus movimientos. Y eso la hacía aún más poderosa. Marco también seguía allí. No entrenaban juntos, pero solían coincidir. Bastaba con una mirada para reconocerse en ese espacio compartido. Un día, después de una clase intensa de fuerza, él la esperó afuera. ¿Un café?, preguntó con esa sonrisa contenida que ya empezaba a resultarle familiar. Esta vez, ella no dudó. Caminaron hasta una cafetería pequeña, llena de plantas colgantes y ya suave. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Marco pidió café negro. Lucía, un té de jengibre. Y entonces, como si el aire se abriera para dejar pasar la verdad, comenzaron a hablar. No de temas técnicos ni triviales. Hablaron de lo que realmente dolía. Corté con Esteban hace casi un año, confesó Marco. No soportaba sus trampas, su forma de tratar a la gente. Y cuando me enteré de lo que te hizo, me dio vergüenza compartir su sangre. Lucía lo miró con los ojos fijos. No sabía que te habías alejado. Él lo oculta. Dice que yo soy el que lo traicionó. Vaya palabra, traición. Me está persiguiendo últimamente, suspiró ella. ¿Y tú? ¿Cómo estás?, preguntó con sinceridad. Lucía bajó la mirada y respondió con voz suave. Sobreviviendo. Pero siento que ya no estoy bajo el agua. Estoy empezando a nadar. Aquella conversación abrió un espacio distinto entre ellos. Más íntimo, más humano. Marco no era solo el hermano del ex. Era un hombre que también arrastraba sus propias heridas. Y eso los igualaba. Después de esa charla, comenzaron a encontrarse más seguido fuera del gimnasio. A veces almorzaban. Otras solo daban caminatas por la ciudad. Hablaban de arquitectura, de música, de política, pero también de soledad, de decepciones, de miedos. Lucía descubrió que no necesitaba forzar nada, que a veces lo emocionante no era sentir mariposas, sino encontrar paz. Y en Marco, esa paz se volvió un faro. Mientras tanto, su cuerpo se volvía más fuerte. Empezó a ver músculos donde antes había dudas. Su espalda erguida, su mirada más firme. Las noches ya no eran campos de batalla, sino territorios de descanso. Incluso sus sueños cambiaron. Ya no eran pesadillas con Esteban, sino paisajes nuevos, futuros posibles. Una tarde, tras una clase de spinning, se miró al espejo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se gustaba. No por estética, sino por energía. Estoy aquí, estoy viva, estoy conmigo, pensó. Era una transformación superadora, lenta pero imparable, como una revolución callada que se da desde adentro. Un viernes por la noche, Marco la invitó a una pequeña exposición de arte. Es de una amiga que pinta mujeres en reconstrucción, le dijo. La frase la tocó. Aceptó sin pensarlo. Al llegar, el lugar era íntimo, con luz tenue y cuadros intensos. En una esquina, colgaba una pintura de una mujer desarmándose en fragmentos, pero cada pedazo tenía brillo propio. Lucía se quedó mirando largo rato. Marco, a su lado, le susurró. Esa eres tú. Ella sintió que la garganta se le cerraba, pero no lloró. Le apretó la mano y, por dentro, agradeció que existieran personas que supieran ver más allá del dolor. La relación entre ellos no tenía nombre. No eran pareja, no eran solo amigos. Eran refugio. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Lucía aún tenía fantasmas que la rondaban, dudas que a veces la hacían retroceder. Una parte de ella seguía sintiendo que estaba rompiendo un código invisible. ¿Estaba mal vincularse con el hermano del hombre que la traicionó? ¿Estaba repitiendo una historia de venganza o realmente se estaba dando una oportunidad de sanar desde otro lugar? No tenía respuestas claras, pero sí sabía algo. Marco no era su enemigo, y ella ya no era la mujer que pedía permiso para vivir. La arquitectura de su vida se estaba rediseñando. Por las mañanas, entrenaba. Por las tardes, trabajaba en sus proyectos. Y en los huecos, se permitía sentir. Un día, recibió un correo inesperado. Estaba nominada para un Premio Nacional de Arquitectura. Uno importante. Uno que nunca habría logrado si hubiera seguido a la sombra de Esteban. Lo leyó 3 veces. No lo podía creer. Era una validación no solo profesional, sino existencial. Se lo contó a Marco con una sonrisa temblorosa.
Él la abrazó con fuerza. «Lo mereces», le dijo. Y esa frase, dicha sin pompa ni discurso, fue el aplauso más genuino que había recibido. Y así, sin anuncios ni promesas, el vínculo entre ellos creció. No se trataba de olvidar, sino de reescribir. Lucía no estaba buscando reemplazos. Estaba encontrando compañía. Había algo profundamente emocionante en permitirse querer otra vez, sin el peso del pasado. Incluso si no terminaba en romance, ese lazo ya la había salvado de hundirse. No todos los amores vienen con fuegos artificiales. Algunos llegan como un refugio tibio en medio del invierno. Y eso, para una mujer que renace, vale más que cualquier pasión ciega. Una noche, mientras miraban juntos una película en su sofá, Marco le dijo: «Me da miedo que sientas que estás traicionando algo al estar conmigo». Lucía no respondió de inmediato. Apagó la televisión, lo miró a los ojos y dijo: «La única traición sería dejar de sentir esto por culpa del pasado». Él asintió en silencio. No necesitaban más. A veces, el amor se construye con verdades simples, no con grandes declaraciones. Y en esa simpleza, Lucía volvió a respirar con libertad. Y ahora, querida lectora, dime tú, ¿es correcto abrirle el corazón a alguien que viene del mismo lugar que te destrozó? ¿Es injusto dejar entrar a Marco en la vida de Lucía? ¿O es justamente lo que ella merece? En el amor, ¿hay traiciones inevitables o solo prejuicios heredados? Lucía recibió la invitación con las manos frías. Era un sobre elegante, blanco con letras doradas, como los que se usaban en las bodas de antaño. Al abrirlo, se encontró con la sorpresa: una gala en honor a los arquitectos más influyentes del año. Su nombre estaba en la lista de homenajeados. Al principio creyó que era un error, una burla del destino, pero no. Era real. El reconocimiento era suyo, no por caridad ni compasión, sino por mérito. Sintió una mezcla de orgullo y vértigo. Estaba lista para volver a ese mundo, al mismo espacio donde todo comenzó a derrumbarse. No lo sabía, pero una parte de ella quería entrar al león en su cueva, sin miedo, sin temblores. Ser testigo y protagonista de lo emocionante que era levantarse del fango con el rostro limpio. Eligió su vestido sin pedir consejos, sin pensar en lo que gustaba o no a otros. Uno rojo, profundo, de espalda descubierta, que caía con elegancia felina sobre sus curvas firmes. Se peinó con un recogido sencillo, maquillaje sutil y una sonrisa que no necesitaba aprobación. Frente al espejo, se miró largo rato. No buscaba belleza, buscaba presencia. No quería parecer otra. Quería parecerse más que nunca a sí misma. A la mujer que sobrevivió a la traición más hiriente de su vida y aún así encontró forma de ser superadora. Y lo estaba logrando. Esa noche no era una venganza. Era un testimonio. Un acto de afirmación silenciosa. Al llegar al salón del evento, las luces cálidas, la música clásica y el murmullo de conversaciones importantes creaban un ambiente casi teatral. Lucía entró sola, sin anunciarse, pero todos la notaron. Era imposible no hacerlo. Su porte, su calma, su aura nueva. Caminó con pasos medidos hasta la mesa asignada, donde la esperaba un nombre grabado en una plaquita dorada. Lucía Herrera. No más y acompañante. Solo ella, dueña de su historia. Mientras tomaba una copa de vino blanco, sintió una sombra acercarse. La reconoció antes de girar: Esteban. Con ese mismo traje gris que usaba en sus momentos de falsa humildad. Lucía, no pensé que vendrías, dijo él, con una sonrisa que intentaba parecer sincera. Eso explica por qué estás tan incómodo, respondió ella, sin mirarlo directamente. Te ves radiante. No vine a brillar, Esteban. Vine porque me lo merezco. Él quiso decir algo más, pero un fotógrafo se acercó interrumpiendo la tensión. ¿Podemos tomarle una foto, arquitecta Herrera? Está entre las más esperadas de la noche. Lucía asintió con un gesto sutil. En ese instante, como guiado por el destino, Marco apareció desde el otro extremo del salón. Traje oscuro, barba prolijamente recortada, sonrisa honesta. Al verlo, Lucía no dudó. Extendió la mano hacia él y lo invitó a posar junto a ella para la foto. Marco vaciló apenas un segundo, entendiendo el contexto, pero aceptó. Se colocó a su lado, la rodeó con el brazo y juntos enfrentaron el flash. El clic de la cámara selló mucho más que una imagen. Fue una declaración. Valeria, al otro lado del salón, observaba la escena con una copa en la mano.
Su rostro estaba más rígido que su vestido entallado. Fingía conversación, pero sus ojos no podían apartarse de Lucía y Marco. Cada movimiento de ellos era un espejo molesto. Una mujer que, según Valeria, debía estar destruida, brillaba como si jamás hubiese sido tocada por el dolor. Esa visión la carcomía. El recuerdo de sus mensajes sin respuesta, las flores ignoradas, los silencios eternos. Pero lo que más le dolía era que Lucía ya no la miraba con odio. La miraba como quien ya no tiene nada que perdonar. Durante el brindis, los organizadores comenzaron a anunciar los reconocimientos. Uno a uno, los nombres fueron nombrados, entre aplausos y discursos. Cuando llegó el turno de Esteban, subió al escenario con seguridad ensayada. Habló de innovación, de arquitectura con propósito, de trabajo en equipo. Lucía, desde su mesa, apretó suavemente la mano de Marco. No por nervios, por contención, porque estaba aguantando una marea de recuerdos que aún sabían a veneno. Cuando mencionó los socios que marcaron su camino, Valeria sonrió. Lucía, en cambio, respiró hondo. No era momento de actuar. Aún no. Luego vino su turno. Lucía Herrera, por su resiliencia creativa y su aporte al urbanismo humano. Al subir al escenario, la sala se silenció de forma especial, como si supieran que ese instante no era cualquiera. Lucía no leyó ningún papel. Habló desde el alma. Agradeció a quienes creyeron en su trabajo, incluso cuando ella no podía ni sostenerse. No solo diseñamos espacios, dijo, diseñamos también las vidas que habitan en ellos. Y a veces, cuando esas vidas se rompen, hay que redibujar desde los cimientos. La sala explotó en aplausos. Y Esteban, desde su mesa, bajó la mirada por primera vez. Después del discurso, se acercaron colegas, empresarios, exalumnos. Todos querían felicitarla, tomarse fotos, invitarla a proyectos. Pero Lucía solo pensaba en lo que vendría, en lo que ya tenía preparado y que cambiaría todo. Su abogado le había dicho, no puedes exponerlos aún. Espera el momento justo. Y ella sabía que ese momento estaba cerca. Solo necesitaba que todos estuvieran ahí, que nadie pudiera negar lo que estaba por ocurrir. Pero por ahora, el silencio era su mejor aliado. El preámbulo perfecto para una verdad que rompería más que contratos. Volvieron a sentarse. Marco le ofreció un sorbo de su bebida y, en voz baja, le dijo, «Estoy orgulloso de ti». Lucía sonrió, por primera vez esa noche, con alivio genuino. Se sentía en casa, aunque no conociera a nadie realmente, porque en su piel ya no habitaba el miedo, habitaba la certeza, y en esa certeza, Marco se había convertido en una presencia más fuerte que cualquier rencor. Ella lo miró, asintió y volvió a posar su atención en el salón. Sabía que el pasado aún no había dicho su última palabra, pero ahora estaba preparada. A la mañana siguiente, Lucía despertó con una calma inusual. El evento de la noche anterior seguía vibrando en su mente como un eco poderoso. Revisó el celular, sin prisa, sabiendo que la noche había dejado huella. Entre notificaciones, encontró una que le heló la sangre, flores en la portería. Al bajar a recogerlas, lo confirmó. Un ramo imponente de lirios blancos, su favorito. Pero no era el aroma lo que la perturbaba, sino la tarjeta que lo acompañaba. Reconoció la letra antes de leer el mensaje. Era de Valeria. Tú mereces ser feliz, aunque yo ya no esté en tu vida. Perdóname. Lucía sostuvo el papel por unos segundos. Luego, sin pensarlo demasiado, lo rasgó en 4 pedazos. Las flores fueron directo al bote de basura. No por rencor, sino por limpieza. No necesitaba más gestos simbólicos, ni disculpas disfrazadas de empatía. Las heridas reales no se curan con lirios. Se curan con verdad, con actos, con silencios dignos. Dejó el edificio con paso firme, ignorando el murmullo del conserje. Tenía una reunión importante con su abogado. El tiempo de callar estaba terminando. Durante semanas había recopilado documentos, revisado contratos, cruzado información. Y ahora, el mapa estaba claro. Esteban y Valeria habían usado su nombre, su firma digital y su prestigio para abrir una empresa paralela que, legalmente, aún la incluía como socia principal. Una traición que iba más allá del amor. Era un ataque directo a su integridad. En la oficina del abogado, todo se volvió más real. Sobre la mesa había carpetas, grabaciones, correos impresos. Él la miró con seriedad y respeto. Lucía, esto es fuerte. Puedes denunciarlos ahora,
o esperar y hacerlo de forma pública. Tú decides cómo dar el golpe. Ella pensó en silencio, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que no solo se trataba de venganza, sino de justicia. Porque cuando alguien destruye tu nombre, tu reputación y tu confianza, no basta con una disculpa. Hay que exponer la raíz de la mentira, con firmeza, con precisión, sin escándalo, pero con contundencia. Y ella ya estaba lista para eso. Al salir, respiró hondo. Sentía una mezcla de alivio y furia, como si por fin pudiera decir en voz alta todo lo que le arrancaron. Pero en vez de llorar o gritar, se dirigió al gimnasio. Ese espacio donde su cuerpo hablaba por ella, donde el sudor limpiaba los residuos del alma. Entró sin saludar, se colocó los guantes y comenzó a golpear el saco con fuerza. 1, 2, 3. Cada golpe era una palabra que no dijo. Cada respiración, una confesión. Al final, se desplomó en la colchoneta. Exhausta, pero viva. Más que nunca. Marco apareció minutos después. La miró sin decir nada, le alcanzó una botella de agua y se sentó a su lado. ¿Flores?, preguntó, adivinando el gesto de su rostro. Marchitas antes de llegar a casa. ¿Y tú qué hiciste? Lo único coherente. Las tiré. Marco asintió, sin juicio. A veces, las cosas más hermosas también pueden pudrirse. Lucía lo miró de reojo. Exactamente. Al día siguiente, recibió un correo de un contacto del Colegio de Arquitectos. Le informaban que Esteban había solicitado una modificación en los derechos del proyecto Ciudad Verde, uno que originalmente Lucía diseñó. Lo peor, usaron su nombre como respaldo técnico. Esa fue la chispa final. Llamó al abogado y dijo: prepáralo todo. Quiero que esto explote, en el momento más público posible. No temblaba, no dudaba. Lo emocionante de esa decisión era saber que no lo hacía por revancha, sino por justicia personal. Porque no se trataba de herir, sino de protegerse. Y eso también era parte de sanar. Una mujer puede perdonar muchas cosas, pero no tolerar que usen su nombre para seguir hundiéndola. En una noche cualquiera, mientras revisaba archivos, Marco la llamó. Quería verla, no para hablar de problemas, sino para respirar juntos. Fueron a cenar en un lugar discreto, lejos del ruido. La conversación fue liviana, llena de pequeñas confesiones. Marco le contó que de pequeño quería ser músico, que aún guarda su guitarra en el armario. Lucía rió, sorprendida. Era la primera vez que lo veía tan relajado. La vida nos lanza en direcciones raras, dijo él. Lo importante es no olvidar quiénes queríamos ser. Ella asintió. Pensó en su versión más joven, esa que soñaba con construir espacios donde la gente pudiera sanar. Y ahora, sin querer, ella estaba haciendo justo eso consigo misma. De regreso a casa, Marco la acompañó hasta la puerta. No hubo besos, ni promesas, ni frases perfectas. Solo una despedida honesta. Estás haciendo lo correcto, le dijo. Y ese gesto, tan pequeño, le devolvió una tranquilidad que no había sentido en años. Subió al apartamento y se permitió un momento para sí. Puso música suave, encendió una vela y se sentó a revisar los últimos documentos antes de la presentación pública. A cada línea que leía, más se convencía de que estaba a punto de hacer lo más importante de su vida. No era venganza, era un acto superador, una forma de cerrar un capítulo sin dejar cabos sueltos. Esa noche, soñó con agua. Estaba en un río profundo, pero no se ahogaba. Nadaba con fuerza, contracorriente, y al llegar a la orilla veía una ciudad nueva, limpia, luminosa. Despertó con el corazón acelerado, pero sin miedo. Sabía lo que significaba. Estaba cruzando su propio río. No había vuelta atrás. En los días siguientes, organizó toda su información, preparó su discurso y coordinó con el abogado el momento exacto para hacer pública la verdad. Mientras tanto, seguía entrenando, trabajando y dejando que su vínculo con Marco creciera en silencio. Sin prisa, sin etiquetas, con autenticidad. Un domingo por la tarde, mientras doblaba ropa, recibió un mensaje inesperado. Era una invitación formal a un evento benéfico donde se rendiría homenaje a figuras destacadas del mundo de la arquitectura y el desarrollo urbano. Entre los nombres invitados, Esteban y Valeria. Sonrió sin sarcasmo. El escenario perfecto. El día ideal. Confirmó su asistencia sin dudar. Sabía que allí estarían todos. Y que, una vez más, ella no llegaría sola. Esta vez, llegaría con la verdad como aliada.
Los lunes dejaron de ser el día más gris de la semana. Para Lucía, se convirtieron en el inicio de algo que no sabía nombrar, pero que sentía con una intensidad nueva. Después del gimnasio, Marco siempre proponía hacer algo simple: un café, un paseo, una visita a una galería pequeña. Nada pretencioso, todo natural. Lo que comenzó como una coincidencia se transformó en costumbre. Y en esa rutina suave, casi doméstica, Lucía encontró un respiro. No necesitaban hablar de lo que dolía, aunque sabían que estaba ahí. A veces, el silencio entre ellos decía más que cualquier conversación profunda. Era como caminar con alguien que sabe por dónde pisas, sin necesidad de advertencias. Y eso, después de la tormenta vivida, era simplemente sanador. Una de esas tardes, Marco la llevó a una librería café escondida en el centro. Se sentaron entre estanterías polvorientas y tazas de cerámica humeante. «Este lugar me recuerda a mi abuela», dijo él, hojeando un libro viejo de arquitectura. «Ella me enseñó que los espacios tienen alma». Lucía sonrió. «Entonces tu abuela y yo habríamos sido buenas socias». Rieron. Era una risa sincera, con los hombros relajados y los ojos brillantes. Allí, entre libros y confidencias, Marco se atrevió a preguntar: «¿Te has arrepentido de algo últimamente?». Lucía lo pensó. «De no haberme elegido a mí antes. De haber puesto a otros por encima de mi voz». La frase quedó flotando entre ellos como un secreto compartido. Esa noche, al volver a casa, Lucía sintió que su mundo ya no giraba alrededor del dolor. Claro que todavía dolía, claro que las cicatrices seguían ahí, pero ya no eran heridas abiertas, sino marcas de guerra con las que aprendía a convivir. Pensó en Esteban, en Valeria, en los años invertidos. Y no sintió odio, sintió distancia, como si esa parte de su vida le perteneciera a otra versión de ella que ya no existía. No estaba buscando venganza, estaba buscando sentido. Y en ese camino, Marco había aparecido no como un sustituto, sino como un espejo limpio. Alguien que no le debía nada y aún así elegía quedarse. Los lunes también fueron testigos de momentos más vulnerables, como aquella vez en que, caminando por un parque, Marco le tomó la mano por primera vez. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Lucía sintió una punzada de miedo. Miedo a ilusionarse, a repetir historias, a perder lo que apenas estaba germinando. Se detuvo, lo miró con una mezcla de ternura y cautela. «No quiero que esto sea una forma de olvidar», dijo. Marco, con su serenidad habitual, respondió: «Yo no vine a hacerte olvidar. Vine a acompañarte mientras recuerdas quién eres». Esa frase rompió algo en ella. Una resistencia, un muro, un nudo. Le apretó la mano con fuerza. No dijo más. Esa semana, Lucía comenzó a ver cambios también en su manera de trabajar. Se volvió más segura en sus decisiones, más audaz en sus diseños. Empezó a mezclar lo emocional con lo técnico, como si la arquitectura pudiera también contar su historia. Los clientes lo notaron. Sus propuestas tenían vida, intención, alma. «Nunca habías estado tan afilada», le dijo una colega. «Nunca me habías sentido tan despierta», respondió. Porque en medio del caos emocional, algo dentro de ella se organizó. Su nueva vida no estaba construida sobre la venganza, sino sobre la recuperación de su esencia. Y eso la hacía imparable. Los lunes se llenaron de música compartida. Marco le pasaba listas de reproducción con títulos como Para respirar o Para reconstruirse. A veces, él tocaba la guitarra en voz baja, mientras Lucía dibujaba en su cuaderno de ideas. No eran una pareja tradicional. No hablaban de futuro ni ponían etiquetas. Pero la conexión era real, más fuerte que muchas relaciones formales que había visto. Se respetaban en su proceso. No se exigían demostraciones. No jugaban a los celos. Era emocionante vivir un vínculo sin las trampas del control. Una compañía libre, pero comprometida. Sin ataduras, pero con presencia. Y eso valía más que cualquier romance fugaz. Una tarde lluviosa, mientras compartían un paraguas roto, Marco se detuvo bajo un toldo y dijo: «A veces siento que estás por salir corriendo». Lucía no se ofendió. Sabía que era verdad. «No sé si me atrevo a quedarme del todo», admitió. «Pero no es por ti. Es por todo lo que ya se rompió antes». Marco la miró con ternura. «Si un día quieres correr, yo no te voy a detener. Pero si decides quedarte, prometo caminar contigo». Ella sonrió, empapada, con el corazón latiéndole en los ojos.
No sabía si estaba lista para amar de nuevo, pero sí para ser amada de una forma diferente. Y tal vez eso ya era un inicio. Los lunes también trajeron momentos de reflexión más profundos. En uno de sus paseos, Marco le preguntó, ¿qué crees que habría pasado si Esteban nunca te hubiese engañado? Lucía se quedó en silencio largo rato. Probablemente seguiría apagada, creyendo que eso era amor. Y no estaría aquí, ni contigo, ni conmigo. A veces, las grandes traiciones nos sacuden hacia donde realmente debemos estar. No porque el dolor sea noble, sino porque revela. Y para Lucía, esa revelación era ahora un regalo inesperado. Doloroso, sí, pero necesario. Porque nadie construye algo duradero sin antes limpiar las ruinas. El vínculo con Marco fue tomando una forma suave, como esas canciones que no sabías que te gustaban hasta que las escuchas con atención. No había presión, solo presencia. Lucía dejó de contar los lunes, porque ya no importaban los días. Importaba cómo se sentía, y se sentía en paz. No por lo que tenía, sino por lo que estaba siendo capaz de soltar. No era amor de película, era amor real. Uno que respeta los tiempos, que entiende las heridas, que se adapta sin invadir. Y ese tipo de amor, después de una traición, es más que una bendición. Es una oportunidad superadora. Una noche, mientras cenaban en casa, Marco puso 2 platos humeantes sobre la mesa. Nada lujoso, pasta, vino barato y velas improvisadas. Lucía lo miró, con el rostro relajado y los ojos húmedos. Gracias por no exigirme nada. Él sonrió. Gracias por dejarme estar. Era la primera vez que compartían una cena así, íntima, sin la formalidad del mundo afuera. Había algo profundamente conmovedor en esa escena. 2 personas rotas, eligiendo reconstruirse cerca, sin atajos, sin máscaras, y sin la necesidad de ser perfectos para merecer compañía. Y así, con un lunes más marcado en la memoria, Lucía comprendió que tal vez no tenía todas las respuestas, pero sí tenía una certeza: no estaba repitiendo errores. Estaba tomando decisiones nuevas, desde un lugar más honesto. Marco no era un consuelo, ni una revancha, ni una sombra del pasado. Era presente, era real, era una semilla, y como toda semilla, aún no sabía en qué se iba a convertir, pero ya estaba germinando. La ciudad comenzaba a vestirse de otoño cuando llegó el correo más esperado. Lucía recibió la confirmación oficial. Sería una de las homenajeadas en el evento benéfico anual de arquitectura sostenible. Un salón repleto de empresarios, políticos, inversores, antiguos colegas, y por supuesto, entre los nombres confirmados, figuraban Esteban y Valeria. Ella no se sobresaltó. No fue una sorpresa. Lo había anticipado, incluso lo había deseado. Sabía que aquel lugar sería el escenario perfecto, pero aún no era tiempo de levantar la cortina. Antes, necesitaba tener todas las piezas en la mano. Se recostó en su sillón y dejó que esa mezcla entre adrenalina y calma invadiera su pecho. Estaba cada vez más cerca de cerrar un ciclo, de exponer una verdad que no buscaba venganza, sino liberación. Esa tarde, se reunió con su abogado en una cafetería discreta. Sobre la mesa había un pendrive con grabaciones que helaban la sangre, llamadas entre Esteban y Valeria, donde discutían el uso fraudulento del nombre de Lucía, manipulaciones contables, incluso menciones directas a la manipulación emocional que habían ejecutado para mantenerla distraída mientras montaban su proyecto paralelo. Ella no sospecha nada, decía la voz de Esteban en una de las grabaciones. Está demasiado ocupada sintiendo culpa por lo que no hizo. Lucía sintió náuseas, pero también claridad. No era solo una traición íntima, era una estafa emocional cuidadosamente planificada. Y eso la fortalecía, porque ya no era solo una víctima, era una mujer informada y decidida. Volvió a casa con una sensación extraña. No era rabia, era una especie de tristeza antigua, como la que se siente cuando se termina de leer un libro que amabas y descubres que su autor siempre fue un impostor. Miró por la ventana y recordó las veces que Esteban le prometió protegerla, las veces que Valeria le juró lealtad más allá de todo. ¡Qué frase más irónica! Porque ese todo incluía precisamente lo que terminó destruyéndolas: la codicia, la mentira y la manipulación. Aún así, no había lágrimas, solo convicción. Lo emocionante de ese momento era comprender que el dolor ya no dictaba sus pasos. Ahora era la verdad quien marcaba el compás, y ella estaba lista para bailar al ritmo de su dignidad.
Marco notó el cambio apenas la vio esa noche. «Estás distinta», dijo, mientras le servía una infusión caliente, como si algo hubiera encajado por fin. Lucía no respondió de inmediato. Le tomó de la mano y lo llevó hasta el sofá. Sacó su laptop y le mostró una carpeta titulada Documentos Final. Al abrirla, aparecieron todas las pruebas. Él las miró en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, cerró el portátil y le acarició la mejilla. «Lucía, esto es grave. ¿Estás segura de querer hacerlo público así?» Ella asintió. «No es por mí solamente. Es por todas las veces que me hicieron creer que dudar de mí era sinónimo de locura. Estoy harta de callar para que otros se vean bien». Durante los días siguientes, Lucía se sumergió en una rutina precisa: trabajo, entrenamiento, preparación legal y tiempo con Marco. No habló más del asunto, pero todos sus actos hablaban por ella. Su energía estaba enfocada, depurada. No buscaba venganza disfrazada de justicia. Buscaba justicia auténtica. No iba a gritarlo por redes ni iba a confrontarlos en privado. Lo haría a su manera, con elegancia, con verdad, con pruebas. Porque una traición sostenida en el silencio merece ser desmantelada en voz alta. Y ella ya no era esa mujer que pedía permiso para existir. Una noche, mientras caminaban por la costanera, Marco se detuvo y le dijo algo que la desarmó. «No tienes que demostrarle nada a nadie. Ya ganaste. Te tienes a ti». Lucía lo miró, conmovida, pero no vencida. «Sí, pero ahora necesito dejar claro que nunca fui débil. Solo fui demasiado leal a personas que no lo merecían». Marco asintió. La abrazó en silencio. Ese abrazo no era de pareja, era de tribu, de batalla compartida, de respeto. Esa noche durmieron juntos, pero no pasó nada físico. Solo compartieron el espacio, el calor, la respiración acompasada. Porque hay noches donde el cuerpo no necesita pasión, sino paz. Mientras revisaba su presentación para el evento, Lucía pensaba en el momento exacto en que soltaría la verdad. No quería improvisar. Cada palabra debía ser medida, pero no contenida. No se trataba de destruir, sino de revelar. De dejar expuesta una estructura rota que había estado decorada con fachada de éxito. Como arquitecta, sabía que una base mal construida termina colapsando. Y eso era lo que iba a mostrar. Que el éxito de Esteban y Valeria era una fachada débil, sostenida por columnas robadas. Lo emocionante no era su caída. Era su decisión de no proteger más una mentira. En su mente, ensayó varias veces el momento. Visualizaba a todos en el salón, el murmullo, los flashes, la tensión. Y entonces, su voz clara, su verdad proyectada, los ojos que se desvían, las máscaras que se caen. No como espectáculo, no como escándalo, como acto de justicia emocional. Una verdad bien dicha tiene más poder que 1000 gritos. Y Lucía no quería gritar. Quería ser escuchada. Quería que esa noche quedara grabada en la memoria de todos, no por la traición, sino por lo superador de su decisión. Porque no hay nada más firme que una mujer que ya no le teme a perder. Esa semana, entre preparativos y llamados, Lucía escribió en su diario una frase que sería el eje de todo. «No soy una sobreviviente. Soy una creadora de vida nueva, incluso cuando me la intentaron arrebatar». Esa frase la acompañó como un escudo invisible. La llevaba consigo como un secreto de poder. Marco, por su parte, no opinaba más. Solo acompañaba. Sabía que ese era su rol. No empujar, no dirigir, solo estar ahí, firme, por si ella caía o dudaba. Y ese tipo de apoyo, silencioso y presente, fue lo que más la sostuvo. Y ahora, querida lectora, dime tú, ¿Lucía está rompiendo códigos al revelar esta verdad públicamente? ¿O es legítimo exponer la traición cuando el silencio solo protege a quien daña? ¿Cuándo deja de ser justicia y empieza a doler por venganza? El salón estaba iluminado con una elegancia fría, como esos espacios donde la perfección estética intenta disfrazar la falta de verdad. Lucía llegó temprano, puntual, sola. Vestía un traje de 2 piezas en azul medianoche, sobrio pero imponente, con líneas limpias que recordaban que cada centímetro suyo era ahora una declaración de identidad. Caminó sin prisa, saludando con cortesía, sin buscar miradas, pero sin evitarlas. Su nombre estaba en boca de todos. Lucía Herrera, la arquitecta del momento. No sabían cuánto dolor había detrás de esa frase. Y ella no tenía intención de explicarlo. No hoy. Hoy no hablaba del dolor.
Hoy hablaba la verdad. Y venía con pruebas. Poco después, entraron Esteban y Valeria. Sonrientes, perfectamente vestidos, como si aún no supieran que estaban a punto de caminar sobre terreno minado. Ella con su vestido blanco perla, él con su sonrisa de político barato. Lucía los miró solo una vez. Ni odio, ni ironía, solo certeza. La certeza de quien ya no espera nada de quienes le arrancaron tanto. Se sentó en su mesa, bebió un sorbo de vino espumoso y miró el escenario. Allí, en ese escenario, había sido aplaudida muchas veces, pero esa noche sería diferente. Esa noche no se trataba de honores. Se trataba de desenmascarar, de devolver la dignidad robada. No con escándalo, con hechos. Marco llegó minutos después, discreto, elegante, con ese aire firme que lo hacía destacar sin esfuerzo. Se acercó a Lucía, le besó la mejilla y le ofreció su brazo. Ella lo tomó. Juntos caminaron entre las mesas hasta su lugar asignado. Algunas cabezas se giraron. Algunos cuchicheos volaron entre copas. Pero Lucía caminaba con la seguridad de quien no debe explicaciones. Se sentaron juntos, hablaron poco. Marco le tomó la mano bajo la mesa. Ella respiró hondo. Era emocionante sentir que, incluso en el campo de batalla, no estaba sola. Ya no era la mujer herida. Era una arquitecta lista para demoler lo que se construyó con mentiras. El evento comenzó con discursos protocolares. Palabras bonitas sobre sostenibilidad, innovación, futuro. Los aplausos eran medidos, los brindis fingidos. Todo parecía estar en su lugar, hasta que anunciaron su nombre. Lucía Herrera, por su impacto transformador en el urbanismo humano. Se levantó. Caminó hasta el escenario con una carpeta negra en la mano. Subió los 3 escalones como quien asciende a una torre desde la que se ve todo con claridad. Agradeció el reconocimiento con voz templada. Gracias por honrar no solo mi trabajo, sino mi integridad. Algunos sonrieron. Otros, como Esteban, se pusieron rígidos. Valeria fingía distraerse con la copa. Lucía respiró. Y entonces lo dijo. Antes de continuar, necesito compartir algo con ustedes. Algo que no es fácil, pero es necesario. La pantalla detrás del escenario se encendió. Aparecieron documentos legales, registros notariales, correos electrónicos con su firma digital falsificada. Y luego, audios. La voz de Esteban, la de Valeria, hablando con frialdad de su plan. Usar su nombre, su reputación, sus años de trabajo. Robarle el lugar desde dentro. El salón se congeló. Nadie se movía. Ni un cubierto sonaba. Esteban se levantó como impulsado por un resorte. «Esto es mentira», gritó. Lucía no se inmutó. «No lo es. Y si quieres más pruebas, están en manos de mis abogados». Valeria comenzó a llorar. Algunos asistentes grababan. Otros solo observaban, boquiabiertos. Lucía continuó. «Durante años creí que ser leal era suficiente. Que la amistad, que el amor, que la confianza eran escudos. Pero descubrí que pueden ser también armas, si se colocan en las manos equivocadas». Marco subió al escenario sin que nadie lo llamara. Se paró a su lado, sin decir palabra. Lucía lo miró, respiró una vez más, y con una calma que estremecía, soltó el golpe final. Y como no todo en esta vida es dolor, quiero que todos sepan que, al menos, de esa familia, rescaté lo único valioso. Y lo besó. Un beso largo, sereno, lleno de verdad. No era teatralidad, era redención. El salón estalló en murmullos. Pero Lucía ya no los oía. Solo sentía el silencio que queda cuando uno se libera. Marco la rodeó con los brazos, firme. Ella bajó del escenario como si flotara. No por orgullo, sino por alivio. Porque finalmente, todo estaba dicho. Y dicho con pruebas, con elegancia, con carácter. Y eso, después de tanto, era más superador que cualquier venganza planeada. Mientras volvía a su mesa, algunos aplaudieron. Otros se quedaron inmóviles. Esteban, pálido, intentaba hablar con el director del evento. Valeria salió corriendo, maquillada de lágrimas. Lucía tomó su copa y brindó con Marco. ¿Por nosotros?, preguntó él. Por la verdad, respondió ella. Y en ese momento, entre el ruido de una sala revuelta y la paz de haber hecho lo correcto, Lucía supo que había ganado. El silencio posterior al discurso de Lucía fue más ruidoso que cualquier escándalo. El salón se dividió en dos. Los que aplaudían con timidez, sin saber bien por qué, y los que no podían cerrar la boca del asombro.
Esteban permanecía de pie, con los puños apretados, buscando una salida digna que ya no existía. La pantalla detrás de Lucía aún mostraba los documentos, como si la verdad se rehusara a desaparecer. Valeria, entre sollozos, había salido corriendo como si el aire le faltara, incapaz de enfrentar su reflejo público. Ella, que siempre había vivido de la aprobación, estaba ahora al centro de una tormenta que ella misma ayudó a crear. Nadie se atrevía a consolarla. Nadie quería mancharse con esa traición tan bien expuesta. Los organizadores, en pánico, intentaban retomar el protocolo, pero ya nada tenía sentido. El guión del evento se había roto en 1000 pedazos, y nadie sabía cómo continuar. Lucía, en cambio, estaba serena. Se sentó junto a Marco, respiró hondo, y se sirvió otra copa de vino. No celebraba, tampoco se regodeaba, solo descansaba, como quien termina una larga caminata cuesta arriba y por fin encuentra sombra. La caída de Esteban no era solo su ruina pública, era el reflejo exacto del precio de construir una vida sobre mentiras. Y ver cómo se desmoronaba era más que emocionante, era necesario, porque el daño había sido real, y merecía consecuencias reales. Esteban trató de acercarse a la organización del evento. Intentó convencer al presentador de que todo era una conspiración, que Lucía exageraba, que había un malentendido. Pero los documentos hablaban por sí solos. El director del comité, un hombre respetado en el gremio, le respondió con voz seca: «Esto no es algo que se arregle aquí, ni con palabras, ni con promesas. Te sugerimos retirarte por el bien de la noche». Humillado, Esteban entendió que no había salvavidas. Salió con pasos torpes, arrastrando la dignidad como un abrigo roto. Lucía no lo miró partir, porque ya no había nada que mirar. Él ya no era protagonista de su historia, solo un pie de página vergonzoso. Fuera del salón, en la entrada, Valeria lloraba sentada en las escaleras. Algunos asistentes la miraban con incomodidad, otros con juicio, nadie con compasión. Cuando se traiciona a alguien tan cercano como Lucía, la caída no solo es personal, es moral. Valeria sostenía el celular como si esperara una señal divina, pero los mensajes no llegaban. Nadie escribía, nadie llamaba. Lucía ya no era solo la víctima de un engaño. Era ahora la mujer que había tenido el valor de mostrarlo todo, sin filtros, sin rencor, con pruebas. Y eso, en un mundo de apariencias, era un acto revolucionario. Superador, desgarrador y valiente al mismo tiempo. Dentro del evento, el ambiente había cambiado. La gente se acercaba a Lucía para felicitarla, no solo por el reconocimiento profesional, sino por la entereza. «Lo que hiciste fue admirable», le dijo una colega. «Hace falta coraje para hablar donde todos callan». Lucía agradecía con una sonrisa suave. No necesitaba aplausos, pero sí valoraba el silencio que venía después de cada felicitación. Ese silencio respetuoso que se ofrece a quienes atraviesan el fuego y aún así eligen no quemar a todos en su paso. Marco, a su lado, la miraba con una mezcla de orgullo y ternura. No decía nada, solo sostenía su mano, como si entendiera que no era momento de consolar, sino de acompañar. «¿Te arrepientes?», le preguntó en voz baja, mientras el salón volvía lentamente a su ritmo. Lucía negó con la cabeza. «No, lo que me habría dolido habría sido seguir callando. Fuiste más valiente de lo que muchos hubieran sido». «No se trata de valentía», respondió ella. «Se trata de dignidad, de no dejar que la traición se normalice como parte del amor». Marco le besó la mano, y Lucía cerró los ojos un instante. No era un final feliz, era un final justo. Y eso bastaba. El resto del evento transcurrió como pudo. Los discursos siguientes fueron breves, casi automáticos. Nadie podía fingir normalidad. Era evidente que la noche ya tenía un nombre: Lucía. Y no por su escándalo, sino por su verdad. La caída de Esteban no fue solo la suya. Fue la caída de un modelo, el de la impunidad elegante, el de las relaciones construidas sobre poder, manipulación y silencio. Verlo desplomarse fue un espejo para muchos. Algunos se vieron reflejados y desviaron la mirada. Otros se sintieron aliviados de que, al fin, alguien hubiera dicho en voz alta lo que tantos callaban en privado. Cuando el evento terminó, Lucía y Marco salieron tomados del brazo. No hablaron mucho en el auto. El silencio entre ellos no era incómodo, era necesario. Un espacio para procesar, para entender que lo que había pasado esa noche marcaría un antes y un después. En la casa,
Ya sin tacones ni maquillaje, Lucía se sirvió una taza de té y miró por la ventana. Marco se sentó a su lado, descalzo, con una manta sobre las piernas. Ella le sonrió. Gracias por estar. Gracias por dejarme estar. Y ese pequeño intercambio, sin promesas, sin declaraciones épicas, selló algo más fuerte que cualquier contrato. Antes de dormir, revisó su celular. Cientos de mensajes. Algunos de apoyo, otros de sorpresa, muchos de silencio incómodo. Pero uno la hizo fruncir el ceño. Era de Esteban. Solo 2 palabras. Hablamos mañana. Lucía dejó el teléfono a un lado, sin responder. No había nada que hablar. Todo ya había sido dicho. Y además, mañana era un día nuevo. Y ella ya no caminaba hacia el pasado. El sol del día siguiente no trajo alivio. Trajo eco. Las redes sociales ardían con titulares inesperados. Arquitecta desenmascara a sus socios en evento benéfico. Traición profesional. Un caso que sacude el mundo de la arquitectura. Lucía Herrera rompe el silencio con pruebas irrebatibles. Algunos medios trataron de suavizar los hechos, pero la verdad estaba ahí, cruda, sin espacio para versiones tibias. Esteban se convirtió en blanco de críticas, memes, juicios morales. La caída fue estrepitosa. Valeria, por su parte, desapareció. Cerró sus perfiles, no atendía llamadas, y en el mundo que tanto había luchado por dominar, ya nadie la mencionaba sin levantar las cejas. Lucía, en cambio, fue llamada a entrevistas, paneles, conferencias. Pero no aceptó nada. No quería fama, quería paz. Y esa decisión fue, quizás, su gesto más superador. Esteban insistió. Mandó mensajes largos, luego cortos. Pasó de los ruegos a las amenazas veladas, luego al silencio, y luego otra vez a las súplicas. Lucía no respondió a ninguno. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no necesitaba decirlo. Pero el destino, siempre caprichoso, le tenía guardada una última escena. La invitación llegó de parte del Colegio de Arquitectos, una ceremonia íntima para cerrar el año, donde se entregarían reconocimientos a las figuras que promovieron la ética y el compromiso social. El nombre de Lucía estaba ahí, y, contra toda lógica, también el de Esteban. Nadie entendía por qué, pero ella sí. Él iba a buscar su redención, y ella iba a dársela, pero no como lo imaginaba. La ceremonia fue discreta, elegante, casi solemne. Se realizó en un teatro pequeño, con luz cálida y una acústica que obligaba al silencio. Lucía llegó acompañada de Marco, como siempre, con pasos serenos y mirada limpia. Esteban ya estaba ahí, solo, sin Valeria, sin aliados, con el traje arrugado y el alma colapsada. Parecía menor, más delgado, más opaco. Al verla, se levantó, intentó acercarse, pero un gesto de ella bastó para frenarlo. Después, murmuró. Él obedeció. Sabía que ya no tenía autoridad sobre nada. El evento avanzó con formalidad. Se leyeron nombres, se entregaron placas. Hasta que, por fin, llamaron a Lucía. Subió con la misma templanza de siempre. El aplauso fue fuerte, cálido, auténtico. La gente ya no la aplaudía solo por su talento. La aplaudía por su integridad, por haber hecho lo que muchos soñaban, pero pocos se atrevían. Lucía tomó el micrófono con firmeza. Esta vez, su voz no tembló. Quiero agradecer este reconocimiento, no por lo que dice, sino por lo que representa. Porque por años, confundí silencio con elegancia. Y aprendí, con dolor, que callar a veces es dejar que otros hablen por ti, hasta destruirte. Hubo murmullos, afirmaciones en voz baja, pero nadie interrumpió. Todos querían escucharla. Esteban, en la tercera fila, se removía incómodo en la butaca. Sabía que el momento llegaría. Lucía lo miró por fin, directo a los ojos. No con odio, ni con tristeza, con una verdad fría, definitiva. Y a ti, Esteban, gracias. Porque si no me hubieras traicionado, aún estaría allí, pequeña, sumisa, creyendo que amor es aguantar. Se oyó un suspiro generalizado, pero no terminó ahí. Lucía sonrió, no por venganza, sino por libertad. Hoy me di cuenta de que tú eras el error, y tu hermano, la única parte de tu familia que valía la pena. Se giró hacia Marco, que la observaba desde abajo con los ojos cristalinos. Esta vez, sí elegí bien. El teatro estalló en un aplauso cerrado. Algunos se pusieron de pie, otros lloraban en silencio. Esteban no podía moverse. La frase retumbaba en su cabeza como un martillo.
tú eras el error. Jamás había escuchado palabras tan simples con tanto peso. En su mundo, donde todo era imagen y control, esas pocas sílabas derrumbaron lo que quedaba de su falso pedestal. Marco subió al escenario, tomó la mano de Lucía, y juntos bajaron entre aplausos. No hubo beso esta vez. No hacía falta. El amor ya estaba dicho. El mensaje ya estaba dado. El final, escrito con elegancia. Fuera del teatro, Lucía respiró profundamente. El aire de la noche le supo a nuevo, a limpio, a verdad. Marco la abrazó por detrás, en silencio. ¿Estás bien? Estoy viva. Y eso es mucho más que bien. No necesitaba añadir nada más. Había soltado el peso. Había devuelto lo que no le pertenecía. Y se había quedado con lo único que importaba, su voz. No como grito, como construcción, como arquitectura emocional de una nueva vida. Y ese era su triunfo más emocionante. Horas después, en su departamento, Lucía sacó de un cajón una vieja libreta. Escribió una sola línea. Nunca más volveré a dudar de mí por miedo a perder a alguien. Cerró el cuaderno y lo guardó sin dramatismo. Era solo una nota para su yo del futuro, para cuando la nostalgia intentara disfrazarse de deseo. Esa frase sería su ancla, su límite, porque ya no era solo Lucía la arquitecta. Era Lucía, la mujer que supo reinventarse, sin destruirse. Esa noche, al quedarse dormida, no soñó con Esteban, ni con Valeria, ni siquiera con el pasado. Soñó con un terreno baldío, donde ella empezaba a construir algo nuevo, con sus propias manos, con sus propios planos, y sin sombra ajena. Una construcción lenta, honesta, pero suya, solo suya. Las semanas posteriores fueron de una calma extraña, como si el mundo hubiera decidido caminar más despacio alrededor de Lucía. Las entrevistas seguían llegando, las propuestas laborales también, pero ella elegía en qué enfocarse. Ya no se dejaba llevar por el impulso de complacer. Era libre, y con esa libertad vino una serenidad nueva. A veces, en medio de un café o de una reunión silenciosa, se sorprendía sonriendo sin motivo. Era la paz que llega cuando uno se ha vaciado de rabia. No porque se haya olvidado, sino porque ya no duele. Esteban desapareció del mapa, al menos públicamente. Valeria seguía sin dar señales. Y eso estaba bien. Lucía ya no necesitaba un cierre con ellos. Lo había escrito ella misma, en voz alta, frente a todos. Una mañana, mientras organizaba unas cajas con documentos viejos, encontró algo que no esperaba. Entre carpetas, planos y papeles de facturación, estaba una carta, sin remitente, sin fecha, abierta pero intacta. Reconoció la letra de inmediato, Valeria. Dudó en abrirla, dudó en leerla, dudó en tocarla siquiera, pero después de unos segundos, la sostuvo entre los dedos con una mezcla de nostalgia y coraje. Se sentó en el sofá, la carta sobre las piernas. Marco dormía aún, en la habitación. El silencio del departamento parecía contener la respiración. Rompió el sello. Comenzó a leer. La carta no era una disculpa tradicional. No había frases como perdóname, ni no quise herirte. Era más bien una confesión. Valeria hablaba de inseguridad, de envidia, de años sintiéndose opacada por Lucía y ocultando esa sombra con cariño falso. No era odio lo que sentía, escribía. Era resentimiento disfrazado de admiración. Siempre quise lo que tú tenías. Tu talento, tu fuerza, tu luz. Y cuando Esteban se acercó, simplemente no supe decir que no. Luego venía lo más inesperado. Valeria confesaba que Esteban la había presionado, manipulado, incluso amenazado con arruinarle la carrera si no colaboraba en el uso fraudulento del nombre de Lucía. Lucía terminó de leer en silencio. No lloró, no sonrió. Solo cerró los ojos un momento y respiró hondo. Aquella carta no cambiaba nada, pero lo explicaba todo. Y aunque no justificaba la traición, sí le ponía rostro al miedo de Valeria, a la cobardía que tantos llaman debilidad. Lucía dejó la carta sobre la mesa. No sabía si la guardaría o si la quemaría. Por ahora, solo la dejaría ahí, en pausa, como una hoja suelta de un libro que ya decidió cerrar. En la habitación, Marco comenzaba a despertarse. Ella fue a su encuentro con pasos lentos, ligeros, como quien camina entre ruinas que ya no le pertenecen. ¿Todo bien?, preguntó él, al verla entrar. Sí, solo terminé de leer una historia que me debía a mí misma. ¿Y cómo acaba? Lucía sonrió. Conmigo, cerrando el libro. Esa tarde,
recibió una llamada de una firma internacional de arquitectura con sede en Lisboa. Querían contar con ella como directora de un nuevo proyecto de urbanismo social. Pagaban bien, el equipo era sólido, y el contrato incluía residencia por un año. La propuesta la entusiasmó, pero también la confrontó. ¿Estaba lista para irse? ¿Para comenzar una vida en otro país? ¿Para dejar atrás lo que recién estaba floreciendo con Marco? No le respondió a la empresa de inmediato. Salió a caminar, sin rumbo. Las preguntas le pesaban en los bolsillos. El viento le acariciaba el rostro con suavidad, como si también la empujara hacia adelante. Al volver, encontró a Marco preparando la cena. Nada especial. Arroz, vegetales salteados, 2 copas sobre la mesa. Ella lo observó desde la puerta, con el corazón en la garganta. No por miedo, por ternura. Porque nunca había sentido tanta gratitud hacia alguien. No por salvarla, sino por no querer salvarla. Por solo estar, por acompañar, por respetar. Le contó de la propuesta, de la carta, del paseo. Él escuchó sin interrumpir. Al final, simplemente dijo: «Donde sea que estés, espero que sigas siendo tú». Lucía se acercó y le acarició el rostro. Por primera vez, no tengo miedo de perderme. Cenaron con calma. Hablaron de planes. No de futuro, sino de ahora. De lo que harían el fin de semana. De un documental que querían ver. De una receta que habían prometido intentar juntos. La vida no siempre necesita giros espectaculares para ser emocionante. A veces, lo superador está en lo cotidiano. En saber que uno ya no se rompe ante la primera grieta. En entender que la paz no es ausencia de dolor, sino la certeza de que uno puede sostenerse aun cuando duela. Antes de dormir, Lucía volvió a mirar la carta sobre la mesa. La tomó. Caminó hasta la cocina. La encendió con un fósforo y la dejó arder en el fregadero. Las llamas fueron suaves, casi elegantes. Como si el fuego supiera que no debía destruir, solo purificar. Observó hasta que no quedó nada. Solo cenizas. Y allí mismo, susurró: «No odio lo que fuiste, pero ya no me sirve cargarlo. Y ahora, querida lectora, dime tú». Lucía debió guardar esa carta, o hizo bien en quemarla. Algunas verdades merecen ser recordadas, o el verdadero perdón vive en el olvido. ¿Puede alguien sanar del todo si no quema, simbólicamente, las ruinas de lo que fue? El aeropuerto estaba tranquilo, casi silencioso. Lucía sostenía su pasaporte con una mano y una pequeña maleta con la otra. Viajaba ligera, no solo en equipaje, también en alma. No llevaba recuerdos materiales, ni promesas juradas, ni palabras pendientes. Lo que llevaba dentro era mucho más valioso, la certeza de haberse elegido a sí misma. No huía, no dejaba nada atrás, solo avanzaba. Después de todo lo vivido, comenzar en Lisboa era una decisión madura, consciente, superadora. Una oportunidad limpia, sin ataduras. Y lo emocionante no era el destino, era el hecho de haber tomado la decisión sin pedir permiso, sin esperar aprobación. Era libre, por fin, completamente libre. Marco la acompañó hasta la puerta de embarque. No hubo dramatismo, no hubo escenas, solo verdad. Se miraron por largo rato, él con los ojos brillantes, ella con el corazón sereno. No era un adiós doloroso, era un cierre respetuoso. ¿Volverás?, preguntó Marco, sin presión. No lo sé, pero si vuelvo, será porque quiero, no porque necesito. Él asintió. Eso es lo más hermoso que puedes decir. Se abrazaron. Un abrazo largo, firme, de esos que no prometen, pero sostienen. Y en ese gesto, entendieron que lo vivido ya los había transformado a ambos para siempre. En el avión, Lucía cerró los ojos antes del despegue. No pensó en Esteban, ni en Valeria, ni siquiera en Marco. Pensó en ella, en la Lucía que lloró en silencio en la casa de su madre, en la que golpeó el saco en el gimnasio hasta quedarse sin fuerzas, en la que leyó una carta y decidió quemarla. Todas esas Lucías la acompañaban ahora. No las negaba, no las enterraba, las integraba, porque renacer no es borrar lo que fuiste, es permitirte seguir siendo distinta, más sabia, más fuerte, más tuya. En el reflejo de la ventanilla, se vio sonreír. Y esa sonrisa, sin testigos ni aplausos, fue su victoria más íntima. Llegó a Lisboa con lluvia, una ciudad nueva bajo un cielo gris. Y sin embargo, no le pareció triste, le pareció limpia. El aire tenía otro olor, los edificios, otra historia, el idioma,
Otra música. Se instaló en un departamento modesto, con paredes blancas y un balcón lleno de promesas. Pasó los primeros días explorando sin mapa, solo caminando. Cada calle era un descubrimiento. Cada café, un descanso. Cada atardecer, una página nueva. Lo emocionante de esa etapa no era todo lo que había cambiado, sino darse cuenta de que lo había hecho por decisión propia. Por fin, la vida no era algo que le pasaba, era algo que estaba eligiendo vivir. En la nueva oficina, la recibieron con respeto. Nadie sabía de su pasado. Nadie le preguntó por su escándalo mediático. Solo querían saber qué podía construir. Y eso le encantó. Volver a ser valorada por su mente, no por su historia. Comenzó a trabajar en proyectos que conectaban con su alma. Vivienda social, recuperación de espacios públicos, arquitectura con sentido. Usaba materiales reciclados, soluciones sustentables, propuestas humanas. Era como diseñar desde sus cicatrices, como si cada plano que trazaba fuera una forma de reparar. No solo ciudades, también personas, incluyéndose. Una noche, después de una larga jornada, abrió su laptop para escribir un correo a Marco. Pero no lo hizo. Cerró la tapa y se sirvió una copa de vino. No porque no pensara en él, sino porque entendía que a veces el amor no necesita palabras diarias. Que hay vínculos que no desaparecen, aunque se tomen distancia. No todos los afectos necesitan convertirse en historia de amor para ser valiosos. Y eso lo había aprendido tarde, pero bien. A veces, lo más superador no es quedarse, sino saber cuándo partir sin romper. El tiempo fue pasando, y con él, Lucía se convirtió en una figura importante en su nueva ciudad. No por escándalos, no por fama, por trabajo, por coherencia, por compromiso. Aceptó invitaciones a hablar, pero no sobre su vida personal, sobre arquitectura emocional, sobre espacios que sanan. Enseñaba a estudiantes que nunca imaginarían lo que ella vivió. Y eso era hermoso, porque podía darles sin cargarles, porque no tenía que justificarse ante nadie. Y en eso, encontró su nuevo propósito. No era olvidar, era transformar. Un día, mientras organizaba su pequeña biblioteca, encontró una foto vieja que había llevado sin saber. Ella, Esteban y Valeria en la playa, años atrás. La miró por varios minutos. No con nostalgia, con reconocimiento. Esos rostros ya no existían. Esa Lucía tampoco, pero no renegaba de ella. Le agradecía por haber aguantado tanto, por haber confiado, por haberse roto, porque sin esa caída, no habría este renacer. Quemó la foto, esta vez, sin dolor, solo con una sonrisa. Las cenizas se esparcieron en una maceta con jazmines. Todo lo que se suelta, florece. Meses después, recibió una postal. Venía de México, era de Marco. Solo decía, «Donde estés, espero que sigas siendo tú. Yo sigo caminando». Lucía la colocó en el refrigerador. No contestó, no por indiferencia, por respeto. A veces, el amor más puro es el que no interrumpe, el que no exige presencia para existir. Ella seguía caminando también. Tal vez algún día se encontrarían de nuevo. Tal vez no. Pero lo que vivieron no necesitaba más páginas. Ya estaba escrito en lo esencial. Al final, renacer no es un evento. Es un proceso. Es despertarte una mañana y darte cuenta de que ya no piensas en lo que perdiste, sino en lo que estás por construir. Lucía caminaba por las calles de Lisboa como quien estrena piel. Ya no era la arquitecta traicionada. Era la mujer que, incluso en ruinas, supo levantarse. Sin escándalos, sin gritos, con pasos firmes, con alma limpia. El amor, la verdad, la traición, el perdón, todo había pasado por ella. Y sin embargo, allí estaba, íntegra, nueva, viva, y en la última escena, Lucía se detuvo frente a un terreno vacío. Le habían pedido un diseño, algo que conectara a las personas. Observó el espacio, cerró los ojos y dijo en voz baja, «Vamos a construir algo que dure». Historias como esta nos sacuden por dentro. Ser traicionada, engañada, sorprendida de una forma tan cruel. Pero lamentablemente, estas situaciones son más comunes de lo que imaginamos. Y cada una revela hasta dónde puede llegar una mentira. Si este video te tocó, necesitas ver el siguiente. Porque si descubrir una cena secreta ya fue impactante, imagina seguir a tu propio esposo hasta una iglesia y darte cuenta de que está a punto de casarse con otra mujer.
Yo dejé aquí en la pantalla final un video con esta historia increíble. Seguí a mi esposo a una iglesia y descubrí que se iba a casar con otra. Pero lo peor aún faltaba. Haz clic ahí y sigue conmigo en este camino de revelaciones y verdades que duelen, pero que también liberan. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.